Y bueno amigos, a continuación una serie de videos que verán en el 2021 en el primer cuatrimestre en el curso de Matemática General para Administración que voy a realizar yo. A continuación vamos a realizar un ejercicio basado en las propiedades de las potencias, las cuales si se están preguntando por qué es necesario estudiarlas, es porque todas ellas son las responsables de que existan todas las fórmulas que ustedes van a ver a través de su carrera de ingeniería. Si ven una fórmula de física, pues esa fórmula no salió de la nada, salió de un procedimiento algebraico que la simplificó y la volvió lo que es. Si ven una fórmula química, pues esa fórmula tampoco sale de la nada, utiliza un procedimiento de simplificación por medio del cual queda ese resultado. Aquí hay que estar claros en que no se trata de decir, bueno, ya está la fórmula, entonces ¿para qué estudiar esto? No, es que no va a ser la última fórmula que ustedes van a crear o van a ver o van a escuchar hablar sobre ella. En realidad, estas fórmulas a diario se vive buscando una nueva forma de hacer las cosas, una nueva fórmula de ver las cosas, y realmente no podemos quedarnos estancados en una sola manera de determinar una velocidad, de determinar un resultado de compuestos químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si quieren ver en realidad en dónde se aplican las propiedades de las potencias, estas son fundamentales en la informática. El sistema de trabajo dentro de la informática es un sistema binario el cual se basa de potencias muy importantes. Si ustedes quieren trabajar con cálculos mediante un procesado a nivel informático, pues la mejor manera es entregarle un resultado a la computadora que esté lo suficientemente simplificado. No es lo mismo escribir 1073 millones que escribir 2 elevado a la 30. Claro, a este 1073 millones le faltan unos cuantos números más, pero es un aproximado que les estoy dando. Realmente es mucho más útil para una computadora la cifra de 2 a la 30 que la cifra de 1073. Y ustedes se preguntarán, bueno, es que para una computadora como la que estamos manejando los días de hoy, es facilísima esta cifra de 1073 millones, lo cual es cierto. Sin embargo, esta cifra dentro de otros cálculos que también son muy grandes, pues resulta volverse incómoda. Inclusive esta cifra 2 a la 30 me podría servir más para simplificar a futuro una expresión y dejarla mucho más simple, en lo cual vamos a trabajar a continuación con este ejemplo, que es una muy buena forma de darse cuenta que trabajar con las potencias ayuda a simplificar a futuro una posible fórmula. Vamos a ver. Aquí es muy importante notar que tenemos una expresión en donde se repiten algunas letras. Sin embargo, debemos de entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de potencias. Una potencia es una expresión que tiene una base y un exponente. Recuerden, base, exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a repetir una multiplicación con el número de la base y nos tenemos que preguntar cuántas veces hay que multiplicar esa base. La cantidad de veces que nosotros repitamos la b va a depender de la e, o sea, se va a repetir e veces. Muy bien, pero como dijimos antes, a veces realizar operaciones como 2 a la 30 nos dan como resultado números exageradamente grandes como este. La idea de esto es evitar utilizar estos números para empezar a utilizar estos otros. Obviamente la matemática no busca que nosotros trabajemos solamente con 2 a la 30. La matemática realmente busca que utilicemos como base cualquier número y como exponente cualquier número. Este proceso es al que en matemática llamamos generalización. Vamos a tratar de exportar propiedades y cualidades de algunas operaciones que podríamos creer que son específicamente para un número a cualquier número que podamos utilizar. Vamos a ver. Vamos a apreciar que en nuestra expresión se nos repite la letra A. Entonces vamos a recordar que hay una propiedad que me dice que A a la N sobre A a la M es lo mismo que escribir A a la N por A a la menos M, lo cual también es completamente igual a decir A a la menos M por A a la N. Debemos de entender que cualquiera de estos dos son viables, son útiles y sirven para trabajar en álgebra. Entonces vamos a aplicar esta propiedad que acabamos de mencionar dentro de nuestra expresión algebraica.
vamos a observar que en el denominador dice a elevado a la 4. Entonces nosotros podemos escribir a elevado a la menos 4 por la propiedad que mencionamos anteriormente. Y después vamos a escribir a elevado a la 5 por a elevado a la 6. Entendamos que el único cambio que estoy haciendo es el de la a elevado a la 4, que la estoy escribiendo a la par de las que están en el numerador. Esto quiere decir que para las que están en el numerador no se está realizando ningún cambio. Por eso el exponente no cambia de signo. Veamos, por ejemplo, que podemos escribir b a la 11 si cambiara el signo del 11, porque a la b no se le está realizando ningún cambio. Sin embargo, en el denominador existía b a la 5 y b a la 9, entonces podemos escribir a la par b a la menos 5 por b a la menos 9. Muy importante. Vamos a pegarnos ahora a una propiedad que dice que a la n por a la m es lo mismo que decir a la n más m. ¿Qué quiere decir esta expresión? Lo único que quiere decir es que cuando la base es igual, yo puedo sumar los exponentes y escribir solo una vez la misma base. Es por esto que ahora puedo escribir solamente una a y nos dedicamos a realizar la siguiente suma, la cual quiero que comprendan. Esta suma es la suma de los exponentes. Si resolvemos esta suma, el resultado sería 7. Entonces vamos a escribir a elevado a la 7 por, y a continuación vamos a realizar el mismo proceso pero con la base b. Vamos a comprender que escribimos solamente una vez la letra b y entonces nos dedicamos a sumar los exponentes de cada b. Si hacemos esta operación, el resultado sería igual a 3 negativo. Eso quiere decir que en este exponente vamos a escribir 3 negativo. A continuación nos vamos a recordar que como una consecuencia lógica de la primera propiedad que habíamos visto, podemos afirmar que a la n por b a la menos m es lo mismo que a la n sobre b a la m. Ahora la am se vuelve positiva porque se le realiza un cambio. Vamos a entender. La idea de esto es comprender que todas estas reglas simplemente hay que aplicarlas. Si queremos demostrar por qué cada una de estas reglas es verdadera y se puede utilizar, pues tendríamos que centrarnos en otro tema y no en este tema. Realmente aquí lo único que yo quiero es simplificar la expresión inicial. A continuación, basados en la propiedad que mencioné anteriormente, nosotros podemos reescribir esta expresión como a elevado a la 7 sobre b elevado a la 3 positivo. Y ciertamente, si comparamos esta expresión con la original, nos damos cuenta que está realmente más simplificada. Vamos a entender por qué está simplificada. Veamos que en la anterior hay 2 multiplicaciones en el numerador y 2 multiplicaciones en el denominador. En la que obtuvimos, pues no tenemos ni siquiera multiplicaciones en el numerador y tampoco en el denominador. Lo que tenemos es una potencia que a grosso modo es un tipo de multiplicación, pero sería solamente ese tipo. Y en el denominador también tenemos una potencia. Ok, a continuación vamos a tratar de simplificar la siguiente expresión utilizando una propiedad de las potencias extra. Vamos a recordar que existe una propiedad de las potencias que dice que si tenemos un número elevado a un exponente y está entre paréntesis y el paréntesis está elevado a otro exponente, entonces esto es lo mismo que escribir la misma base elevada a los exponentes multiplicándose. Obviamente, si nosotros tenemos aquí un 2 y aquí un 3, entonces no vamos a escribir 2 por 3. Mejor escribimos directamente 6. Es decir, si la m fuese un 2 y la n fuese un 3, nosotros decimos 3 por 2 y el resultado sería a la 6. También vamos a recordar que si tenemos un número sin exponente, pues existe un 1 que es imaginario, que no se ve, no se escribe, pero todo el mundo tiene que saber que está ahí. Y si nosotros tenemos esto elevado a la 5, entonces deberíamos de multiplicar 5 por 1, lo cual quiere decir que nos quedaría 2 elevado a la 5. Es decir, 3 entre paréntesis, donde el paréntesis está elevado a la 6, es lo mismo que decir 3 a la 6. Si se preguntan por qué, pues aquí tenemos un 1 imaginario y 6 por 1 es 6. Ahora, teniendo en cuenta todas las propiedades anteriores, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Primero, vamos a multiplicar el exponente, que es un 2, por el exponente del 2, el cual es un 1. Esto nos dejaría 2 elevado a la 2.
Luego multiplicamos el exponente que está fuera del paréntesis por el exponente de la a y el resultado nos quedaría a elevado a la 12. De esta misma forma multiplicamos el exponente que está fuera del paréntesis por el exponente de la b y el resultado sería b a la 16. Realizamos el mismo proceso con el denominador y el resultado sería 3 a la 2, b a la 6, a la 20. Y a continuación podríamos hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior para simplificar esta expresión, solo que vamos a tener un pequeño cuidado. Noten que hay algunas bases en el denominador que no se repiten en el numerador. Y a continuación vamos a observar datos bastante importantes. En el denominador tenemos una potencia cuya base es el número 3. En el numerador la potencia que tenemos tiene una base 2. Esto quiere decir que no vale la pena ponernos a cambiar la posición de 3 a la 2 porque no se va a poder realizar nada con los exponentes. Debemos de recordar que las bases deben de ser iguales para poder sumar o restar los exponentes. Entonces, vamos a tener que pensar en qué elementos vamos a utilizar y qué elementos no vamos a utilizar. En este caso vemos que la potencia que tiene base A se repite también la misma base en el numerador tanto como en el denominador. Las potencias con base B tienen la misma base tanto en el numerador como en el denominador. Entonces son estas dos potencias las que vamos a manipular para tratar de simplificar un poco esta expresión. Lo cual quiere decir que en el numerador vamos a reescribir 2 elevado a la 2. También vamos a reescribir a elevado a la 12. Sin embargo, vamos a recordar que en el denominador había una potencia con base A. Esa potencia la vamos a escribir en el numerador, solo que con exponente negativo porque está cambiando de posición. Antes estaba en el denominador, ahora está en el numerador. Por eso el exponente cambia de signo. También vamos a copiar la b elevada a la 16 y podemos observar que en el denominador hay una potencia que tiene base b. Esto quiere decir que la podemos reescribir en el numerador con exponente de signo contrario, es decir, menos 6. Recuerden, si yo cambio de posición la potencia, tengo que cambiarle el signo al exponente. Trazamos la línea fraccionaria y en el denominador solamente nos va a quedar 3 elevado a la 2, porque no se podía cambiar de posición debido a que en el numerador no existe ninguna potencia que tenga como base el número 3. Sin embargo, aquí podemos apreciar que estas dos potencias tienen la misma base. Si esto sucede, pues lo primero que vamos a hacer es copiar 2 a la 2, con él no vamos a realizar ninguna operación. Luego copiamos la a y nos recordamos que de acuerdo a estos dos exponentes debemos de realizar esta operación. El primer exponente más el segundo exponente. Y si tomamos cualquier calculadora nos damos cuenta que este resultado sería 8 negativo. Lo cual quiere decir que en este exponente de la a vamos a escribir 8 negativo. Luego escribimos la b y podemos observar que los exponentes de la b son el 16 y el 6 negativo. Entonces lo que vamos a realizar es escribir 16 más el 6 negativo, lo cual nos daría 10 positivo. Por lo tanto, en el exponente de la b vamos a escribir el número 10. Luego trazamos la línea fraccionaria y escribimos en el denominador 3 elevado a la 2. Al final, siempre, pero siempre, hay que dejar todos los exponentes positivos. Esto quiere decir entonces que debemos tomar esta potencia y cambiarla de posición, es decir, si está en el numerador, pasarla al denominador para poder cambiar el signo del exponente. Por este motivo, esta expresión se me convierte en, y noten que ahora en el numerador ya no se encuentra a elevado a la 8 negativo. Ahora la vamos a escribir en el denominador, es decir, vamos a multiplicar 3 a la 2 por a elevado a la 8. Y de esta forma, este sería el resultado final de simplificar la expresión original. Ahora vamos a agregar un método interesante basado en cómo convertir un número en factores primos. Esto es relacionado con algunos números que podrían ser muy grandes y realmente se nos vuelven más útiles cuando lo volvemos en una multiplicación de factores primos. Vamos a ver qué significa esto a continuación. Vamos a observar que en esta operación tenemos en el numerador al número 2 y en el denominador al número 8. Sin embargo, esto, dependiendo de qué tan alejado del 0 se encuentre el número, pues podría volverse algo muy engorroso. En este caso, pareciera que es muy simple simplificar estos dos números.
Es más, lo metemos en la calculadora y ya la calculadora se encarga. Sin embargo, a futuro va a ser mucho más útil, más que la calculadora, poder convertir esto en factores primos. Y vamos a analizar por qué un término sí y por qué un término no. Vamos a trabajar con el número 2. Tomamos el 2 tiene mitad, la mitad del 2 o 2 dividido entre 2 es igual a 1 y ya terminamos porque no existe ningún número diferente de 1 que pueda dividir al 1. Entonces quiere decir que el 2 no tiene factores primos más que el 2 y el 1. 2 por 1 es 2. Cuando esto sucede, nosotros no vamos a tratar de buscar factores primos del 2. No es una buena idea. Sin embargo, vamos a trabajar con el número 8. Con el número 8 la situación es muy diferente. Mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el número 8 se puede escribir como 2 elevado a la 3. Y esto sí es importante. Esto es muy valioso para poder sustituir el 8 por esto. Entonces ahora vamos a reescribir esta expresión como esto sobre, y ahora en lugar del 8 vamos a escribir 2 elevado a la 3 y reescribimos los demás términos. Y así de esta forma nosotros podemos aplicar el criterio que utilizamos anteriormente para poder simplificar una expresión algebraica como esta. Y bueno, a continuación vamos a observar que todos los términos que están tanto en el numerador como en el denominador tienen bases iguales. Es por esto que vamos a escribir lo siguiente. Primero escribimos el 2 del numerador multiplicado por el 2 del denominador elevado a la 3 negativo. Recordemos, si está en el denominador y lo pasamos al numerador, debemos cambiar el signo del exponente. Luego escribimos x elevado a la 4 negativo y vemos que en el denominador también existe una x elevada a la 4. Entonces ahora la vamos a escribir en el numerador. Solo que debemos de tener en cuenta lo siguiente. Esta x que está en el denominador es esta x que voy a escribir a continuación. Esto porque a veces las personas suelen confundirse entre este término, que es este de aquí, y este término, que es este de aquí. Luego vamos a escribir y a la 6. Y vemos que en el denominador tenemos y elevado a la 2 negativo. Este término que está en el denominador lo vamos a escribir en el numerador, pero le cambiamos el signo al exponente. Entonces ahora tendríamos un 2 positivo. Nos recordamos que el primer 2 tiene un 1 imaginario. Sin embargo, vamos a observar que estas dos potencias tienen la misma base. Entonces vamos a escribir 2 y resolvemos la suma de los exponentes. 1 más 3 negativo. Este resultado nos da 2 negativo, el cual va a ser el exponente del 2. Lo mismo hacemos con las potencias donde la base es la variable x. Entonces vamos a escribir 4 negativo más 4 negativo, la suma de los exponentes, lo cual nos da 8 negativo. Entonces escribimos x elevado a la 8 negativo. Vemos que aquí tenemos dos potencias con la misma base y de nuevo hacemos la suma de los exponentes. 6 más 2 es igual a 8. Entonces nos quedaría y elevado a la 8. Sin embargo, debemos apreciar que hay dos potencias que tienen exponente negativo y anteriormente ya habíamos dicho que si esto sucede, se debe de cambiar la posición, pasar del numerador al denominador o viceversa para cambiar el signo del exponente. Entonces esto nos quedaría y elevado a la 8 sobre 2 a la 2 por x a la 8. Y de esta forma, este sería el resultado final de simplificar la expresión inicial. Si vamos a trabajar problemas de la vida cotidiana, la diferencia entre un buen ingeniero y un mal ingeniero muchas veces está en que el buen ingeniero utiliza los valores exactos lo mejor posible y el mal ingeniero pues redondea mucho. Entonces a la hora de programar una máquina para realizar cortes, pues la misma podría estar cometiendo muchos errores de precisión. Y bueno amigos, los dejo con esta serie de ejercicios hasta aquí. Muchas gracias.